Amén. ¿Cuántos podemos creer que Cristo ha vencido? ¿Cuántos creemos que hoy día venimos a ofrendar, a alabar al más vencedor? Así es, porque en Cristo no hay derrota. Dile a tu hermano, en Cristo no hay derrota. Así es, en Cristo no hay derrota. Y tienes que creerlo. Estamos llamados a creer que tenemos al victorioso, porque este victorioso ha vencido a la muerte, ¿o no? Y ese es el que vive en ti, ¿o no? Ese es el que vive en mí, el que ha vencido a la muerte. ¿Cuántos confesamos que Jesús es el Cristo? ¿Cuántos confesamos que Jesucristo es el solucionador de mi pasado, mi presente y mi futuro? Amén. Confirma esto y dile, mi Cristo ha vencido, ha solucionado mis problemas. Vamos. Todos mis problemas. Así es. Amén. Muchas gracias. Y hoy estamos aquí, por la gracia de Dios, con el tema Daniel propuso en su corazón para esto libro de Daniel, capítulo 1, del 1 al 9. Amén. Daniel, capítulo 1, del 1 al 9. Antiguo Testamento. Y todo esto de lo que nosotros adoramos, alabamos, tiene que ponerse en práctica en mi vida. Cantamos, ¿no? Y si cantamos, saltamos, aplaudimos, pero eso tiene que grabarse en mi vida. En todo momento tengo que creer que Cristo ha vencido, Cristo ha ganado, que Él ha peleado por mí y esta batalla está ganada. Por eso que también decía una oración, una alabanza, no seamos engañados por los hombres. No seamos engañados. El pastor Ryu, en el mensaje anterior, hablaba con respecto a esto. Escuche la voz de Dios. No se confíe en la palabra del hombre. Amén. Amén. Confirme esto todos los días. Y vamos al libro de Daniel. ¿Estamos todos ahí? ¿Sí? Pide una Biblia. Confirme esto, por favor, con sus propios ojos. Amén. Amén. Vamos a la palabra de Dios en esta tarde ya. En el año 3 del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la tomó. Verso 2. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar a la casa de su Dios. Y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados con toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Verso 5. Y les enseñó el rey, y les señaló el rey ración para cada día, y de la provisión de la comida del rey, y del vino que él bebía. Y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres: a Daniel, Belsasar, Ananías, Sadrat, a Misael, Mesac y Azarías, Abed-nego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey,
ni con el vino que él bebía. Pidió, por lo tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Amén. Amén. La pregunta es, ¿quién te da esa gracia? Dios. Así es. Dios te da esa gracia. El simple hecho de poder tener en su corazón Daniel de no contaminarse, ¿cierto? Dios puso en ese sentir gracia. El simple hecho de poder testificar, de no querer contaminarse, de poder yo proponer en mi vida no contaminar, es lo que Dios hace en la vida de Daniel. Que haya puesto gracia delante del jefe de los eunucos. Vamos a la introducción. Que este tiempo sea un tiempo para poder reafirmar nuestro compromiso como los misioneros que salvaremos a las 2 de 7 naciones y 5,000 tribus. Amén. Que esto también sea algo que usted proponga en su corazón. Saber que toda la iglesia tiene una misión aquí en la tierra. La misión es la evangelización mundial. Que este tiempo de fe se direccione a poner la mira en las cosas del reino celestial. Nosotros somos hijos de Dios. Tenemos hoy el Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios está sobre mí. Cuando dicen amén. Así es, ¿no? Entonces, es muy importante creer que no estoy solo. El Espíritu de Dios está conmigo. ¿Amén o no? Amén. Que el pasaje de hoy nos esté dando una respuesta importante de los principios de la soberanía de Dios. Y como Daniel es protagonista también de esta historia. En el capítulo 1, en el verso 1 y 2, vemos que es Dios entregando a su pueblo a manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Así es. Por eso que es Dios haciendo las cosas. No es casualidad, no es producto del destino, no es porque hoy día hubo eclipse, mañana pasó un cometa. No, simplemente es algo que Dios ya tenía todo diseñado, editado, y todo se lleva a como Dios quiere, no como tú quieres. ¿Amén o no? Amén. Por lo tanto, ¿qué es lo que hizo Dios? Entrega a Israel en manos de Nabucodonosor, en manos de Babilonia. ¿Con qué propósito? Quizás si nosotros miramos simplemente con ojos humanos, con una lógica, diremos y pensamos muchas veces con mucha gente, dice, pero ¿por qué Dios es tan malo? Mucha gente ha escuchado a usted decir eso, ¿no? ¿Por qué Dios es malo? ¿Por qué muere tanta gente? Si Dios es bueno, debería salvarlos. Pero mire usted acá. Dios entrega a su pueblo a Babilonia. Dios entrega a un grupo de jóvenes y prepara a un grupo de jóvenes para que sean cautivos. Dios entrega a Israel 400 años para que sean esclavos. Así es. Entonces, mire usted. Ahora, nosotros ya tenemos la palabra, ya tenemos la respuesta. Tenemos que saber con qué propósito fue. Fue con un propósito de que podamos hoy saber de que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra. Ese fue el propósito. Y esto lo puede encontrar en Deuteronomio capítulo 8, el motivo por el cual Dios entrega a Israel. Ahora, ¿cuál fue el motivo por el cual Israel fue entregado a Babilonia? Para dar a conocer al Dios supremo, al Dios soberano, al que nosotros hoy día creemos. ¿Amén o no? Amén. Entonces, ahora, dice, ¿cuál fue el motivo? Porque dejaron el pacto y comenzaron a hacer adoración a ídolos, resultado de todo el esfuerzo humano. Cuando el hombre se deja el evangelio, comienza a pelear él solo, comienza a correr solo,
comienza a luchar él solo, a pensar, a poner sus propias estrategias. Es así como Dios ve. Por eso que nosotros no podemos engañar a Dios. No podemos sacarle la vuelta a Dios. Dios o Jesús, antes de partir, ya había un compromiso que era el pacto, Emmanuel. Por eso que el Espíritu Santo mora en ti, ¿o no? ¿Eres templo del Espíritu Santo? Sí, por lo tanto no estás solo. Pero muchas veces como creyentes, decíamos en semanas anteriores, en otros mensajes, nosotros tomamos una decisión personal. He ahí la caída del creyente. Deja a Dios de lado. Al final de la palabra nos está hablando que el esfuerzo del ser humano, la torre Babel, se ha de derrumbar. Así es. Pero cuando no hay conocimiento de la palabra, le echamos la culpa al gobierno, le echamos la culpa a la familia, le echamos la culpa a quien sea de mi mala suerte. Así es. Desconocemos por completo de que Dios está derrumbando tu torre porque esto fue un esfuerzo humano. ¿Y qué pasa con el hombre cuando crece solo? ¿Se jacta o no se jacta? ¿Se le hincha el pecho o no? Como dice, con pecho de pavo, ¿no? Así es, ya que viene la Navidad, ¿cierto? Es que el hombre se exalta solo. Esto yo lo hice. Y eso pasó con Nabucodonosor, ¿se acuerdan o no? Esta es la Babilonia que yo construí, dijo. ¿No? Entonces, vemos que toda torre de Babel se ha de derrumbar y vemos también que esta adoración a los ídolos continúa aún en este tiempo. La palabra nos muestra cómo está pereciendo el pueblo de Dios que fue escogido en cautiverio. Daniel 2:44 dice: y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Hoy nosotros somos embajadores de este reino, ¿no? ¿Cuántos se agradan por eso? Así es. Nosotros hoy día somos embajadores de un reino invisible, ¿no? Somos embajadores, representantes de este reino. Entonces, es el cumplimiento. En Daniel 2:44 ya se había profetizado esto. En los días de los reyes del Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá, dice, a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. El pasaje de hoy nos anuncia que el protagonista de esta historia es Dios. A través de Cristo ha de restaurar el reino de Dios y el reino de este mundo ha de recibir condena eterna. Punto número 1. Dios como protagonista de la historia. Dios como protagonista de la historia. Daniel 4:32, por favor. Dice la Escritura: y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Esta palabra se la dio ¿a quién? A Nabucodonosor. Y esto lo repetimos muchas veces, cada vez que termina el culto. Primera de Crónicas, capítulo 29, del 10 al 14. Él da el poder a quien quiere. Por eso que nosotros le damos la gloria y la honra y decimos: Señor, todo lo que tú pones en mis manos. ¿Por qué? Porque reconozco que todo es de Él. Todo es tuyo, Señor. Amén. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos el cumplimiento de la palabra. ¿Y esto también pasa con nosotros o no? También pasa con nosotros. Cuando no reconoces que Dios te dio todo, muchas veces, casi siempre, se va a cumplir esta palabra. Vamos a pasar pobreza.
hambre, aflicción. ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo? Que es el Altísimo, es el que Él gobierna y da el reino a quien Él quiere. Todo se mueve bajo su soberanía. Aquí dice amén. Todo. Por eso que hablamos de las 10 plataformas. Y la primera plataforma es que Dios es soberano. Así es. ¿Y qué significa soberano? Que Él es dueño de todo, ¿no? ¿Él hace lo que quiere o no? Así es. Él hace lo que quiere. ¿Pero para bien? Para bien. Ahora, Dios obrará a través de su pueblo, y pareció que fue llevado cautivo. Se apartaron del evangelio, no hubo respuestas a la oración y continuamente va a venir más y más sufrimiento. Por eso que Israel salió de Egipto 4 o 5 días para llegar a Canaán, pero el murmurar, el que estar quejándose, el estar en incredulidad, hace que Dios los lleve 40 años a llegar a Canaán. Muchos deberían de conocer el ministerio del Evangelio, pero como no conocen, al final vienen los problemas y quedamos con las heridas. Tal cual vine, tal cual camino y tal cual me voy. ¿No? Es como cuando dice, es que yo nací pobre y voy a terminar pobre. No. Uno puede nacer pobre, pero no puede terminar, morir pobre. Y si mueres pobre es por tu propia, así es. Entonces, ¿por qué tenemos heridas? Porque estás atrapado en tu estándar. Y cuando hablamos de estándar, estoy atrapado en mis propios pensamientos, mirándolo todo bajo una perspectiva humanista. Así es. Estoy escuchando la voz del hombre. Estoy viviendo pobreza. Aun cuando el hombre me pueda animar, aun cuando el hombre me pueda exaltar, simplemente es el hombre hacia otro hombre. Va a motivar. Simplemente va a motivar. Y así como usted se ve ese globito que está resplandeciente, brillando, ¿no? Para la próxima semana va a estar como pasa, ¿o no? Así es la vida de un creyente, ¿no? Estoy resplandeciente porque escuché y me animé la voz del hombre, pero me voy a ir desinflando cada día. Ahora, no debo estar atrapado en mis pensamientos. Son mis pensamientos, es lo que yo creo. Y muchas veces hemos cometido esa necedad. En otro tiempo, por ignorancia, cuando alguien te venía a predicar o cuando alguien te decía, tienes que congregar, ¿sabes qué? Mira, tienes que orar. No es que yo creo en Dios así, a mi manera. Y así todo me va muy bien. Pero el Señor te demanda congregar. No, pero si yo lo miro por televisión. ¿A quién le creo? Estoy creyendo a mis pensamientos, a mi criterio, a lo que dice Dios. ¿Se da cuenta? ¿Dios me demanda congregar o no? Sí. Así es. Me demanda congregar. No me demanda estar en mi sillón viendo ahí el Facebook. No. Eso fue en otro tiempo ya. Ya pasó la pandemia ya. ¿Y por qué estamos vivos después de la pandemia? Así es. Por la gracia de Dios me está dando oportunidad o no. Así es. ¿Me está alargando la vida? ¿Es su misericordia? ¿Es su misericordia? ¿Porque Él decía que yo me salve? Por supuesto que sí. Ahora, hoy conocemos que el pueblo de Israel, que caminando por el desierto se quejaban y murmuraban resentidos. Así es. Oh, no hay que comer, no hay desayuno, no hay almuerzo, no hay lonche. Así es. ¿No? No hay agua. ¿Para qué salí de Egipto? Ahí había de todo. Era esclavo, pero no importa. Así es. ¿No? Esa es la queja. ¿Qué pasó con ellos? La incomodidad de ellos era correcta. Es cierto. Aún como hijos muchas veces nos hemos quejado con nuestros padres, cuando quizás, como siempre digo yo, hoy día mañana, a propósito, mañana es lunes, ¿no? Y mañana son el día de lentejitas, ¿cierto? Pero el día martes ya se revierte la cosa. Primeramente fue arroz con lentejas y después mañana martes
lentejas con arroz. Y el día miércoles, atamalao, ¿no? Pero muchas veces la gente se queja, ¿no? Mamá, ¿otra vez? Es que no conoce muchas veces lo que pasa. Y eso es lo que pasaba. No le falta razón a los hijos. Mamá, otra vez sí es cierto, pero el pensamiento, la respuesta de ellos era cierta. Estamos en un desierto, no había agua. Pero hay algo. Murmuraban, resentidos, dolor. ¿Se da cuenta? Y eso es lo que pasa muchas veces. Nosotros tenemos que aprender cada día, porque Jesús nos ha enseñado a orar, ¿o no? Así es. Y tenemos que llevar esta oración a Dios, ¿o no? Así es. No es una queja, simplemente es una petición. Una cosa es que tú pidas y otra cosa es que te quejes, ¿o no? Así es. Pero otra cosa es que estás murmurando. Y eso lo vio Dios. Ahora, la incomodidad de ellos era correcta, su estándar, sus pensamientos, todo estaba bien. Pero ahí en Egipto podían comer, dormir y beber bien. Eso creían ellos. En Egipto lo pasaron muy bien. No importa, esclavo, pero había aguadito, había arroz con pollo, no importa. Perfecto. Ahora, ¿por qué será que se quejaban ante Dios? ¿Por qué nos ha sacado de Egipto? No entendieron. Por eso que ellos tenían comida, eran esclavos, Dios los saca porque escucha su aflicción, los saca al desierto y no entendieron porque espiritualmente todavía vivían en su pasado. Había comida, había donde comer, al menos había donde morir, pero no voy a morir en el desierto, pues. Por eso que esa fuera la murmuración. ¿Por qué nos has sacado de Egipto? ¿Por qué nos permites morir en el desierto? No tenemos que comer, no tenemos dónde dormir. Esas eran las palabras correctas, pero mientras ellos estaban en Egipto, ¿eran esclavos de esclavos o no? Así es. Eran esclavos. Y por más de 4 generaciones, recuerde que fueron 400 años. O sea, en otras palabras, no les importó sus hijos. Hoy día muchos hijos no heredan la chacra, porque era costumbre de darles a los hijos, ¿qué? Como heredad, ¿qué? Nuevamente, la pala y el pico. Hoy día ya muchos hijos no heredan ya la chacra, ni el pala, ni el pico. Hoy día muchos hijos se levantan contra los padres y dicen, ¿sabes qué? Me voy a la capital a estudiar. Ya no quiero ser como tu papá. Quiero ser otro. ¿Está bien o está mal? Está muy bien, por supuesto que sí. Muchos de ellos, pues, eran esclavos y vivían gobernados por las heridas de su pasado. Esa es otra cárcel en la cual muchos no salen. Mientras vivamos en esta tierra han de haber problemas y acontecimientos desagradables, pero ¿cuál debe ser tu posición? ¿Estarás viviendo aún bajo tus pensamientos o te pondrás delante de Dios para poder confesar tu fe? ¿Cuál tiene que ser tu posición? ¿Cuál debe ser mi posición? ¿Vivir bajo mi estándar de vida, bajo mis pensamientos, o poder confesar mi fe ante el Señor? Génesis 12. Dios llamó a Abraham con un propósito. Abraham fue obediente, escuchó lo primero. Sal de tu tierra, deja tu parentela, sal de la casa de tu padre, ven y sígueme. Perfecto. ¿No? Dios llamó a Abraham, ¿dónde estaba? En Ur de los Caldeos, una ciudad pagana. Dios lo saca de ahí. Abraham obedece, salió de ahí, pero llegó un momento de hambre. La pregunta es, ¿quién generó ese tiempo de hambre?
Dios. ¿Con qué propósito? ¿Se da cuenta? ¿Con qué propósito Dios genera ese tiempo de hambre en la tierra? Para que Abraham lo siga, para que Abraham le diga, Señor, no hay comida, ¿qué hago? Pero ¿qué hizo Abraham? Tomó una decisión personal. Y eso hace la iglesia muchas veces. Gracias a Dios que aquí no. Pero muchas veces tomamos una decisión personal. ¿Y qué pasó con Abraham? Pasó un momento de vergüenza. Así es. Por eso que la iglesia tiene que ser guiada en todo tiempo por el Espíritu Santo. Si en otro tiempo de chiquito creíste que dormías con el ángel de la guarda, hoy día quieres creer que está el Espíritu Santo, ¿o no? Amén. Entonces, ¿qué debió hacer Abraham? Esperar por la fe ante Dios, que debía darle una respuesta. Pero como todavía no había una incredulidad en él tomó decisiones personales. Y eso es lo que pasa muchas veces con la iglesia. ¿Acaso también no es nuestra posición el no esperar, el muchas veces no tener ese control del dominio propio y poder decirle, bueno, tengo mucho tiempo esperándote, mejor yo lo hago? Pensamos que Dios se ha olvidado. Yo pregunto, ¿Dios se habrá olvidado de ti? ¿Acaso Dios no estará analizando, pensando eso? Pero muchas veces nuestra impaciencia, nuestra falta de dominio propio hace que nosotros tomamos una decisión. Y definitivamente esta decisión va al camino al fracaso. Juan 15:5. Apartados de mí, nada podéis hacer. Punto 2. No olvides tu identidad. Punto 2. No olvides tu identidad. Al igual que Daniel, nosotros todos hemos tenido muchas tentaciones. ¿De acuerdo? ¿Ok? Recuerde algo. Una cosa es la prueba, que viene de parte de Dios, y otra cosa es la tentación, que viene de parte de ¿quién? De Satanás. Así es. Dios no te puede tentar. Satanás te tienta. Ahora, mire usted acá. Todos hemos tenido pruebas, perfecto. También vemos que la confesión de Daniel puede ser nuestra. Vamos aquí. Los nombres de Daniel y sus amigos le fue cambiado desde un principio. ¿Qué buscó Nabucodonosor? Muchachos de buen entendimiento, de buen parecer, buena talla, buen físico, sabios, inteligentes. ¿Pero con qué fin? ¿De trabajarlos? 3 años. Trabajarlos 3 años para que después de 3 años se presenten ante el rey. Mire usted, ¿no? Ahora, Daniel significa Dios es mi juez, es mi protector, pero le fue cambiado por Belsasar, que significa Dios de Bel, que es un Dios babilónico. Mire usted cómo te cambia. ¿Te das cuenta? Por eso que tiene que tener mucho cuidado aquellos que quieren ponerle a su nieto, a su hijo, Jacob. ¿Qué es Jacob? Usurpador. Es bonito, ¿no? Pero ¿qué significa? ¿Cuál es el significado? Usurpador. ¿Y Dios se lo cambió o no? Claro. ¿No? Ahora, ¿qué significa Ananías? La gracia del Señor. Pero le pusieron Sadrach. Aprende de Satanás. ¿Se da cuenta? ¿No? A Misael. ¿Qué significa? ¿Quién es lo que Dios es? Le cambiaron ¿quién es como Acu es?
es un dios de luna, de la luna babilónico. Azarías, Dios es mi ayudador. Le cambiaron por Abed-Nego, que significa sirviente de Nabú, otro dios babilónico. Mire, ¿tuvo una razón el cambio o no? Así es. Pero de tener nombres de bendición pasaron a tener nombres de maldición. Nosotros los creyentes en otro tiempo éramos maldición o no. Así es. Aun cuando muchas veces de tu boca no ha salido esa palabra maldito, el simple hecho de ponerle un adjetivo a tu hijo, decirle eres un burro, es un demonio, ¿qué estamos haciendo? ¿Lo estamos condenando o no? Así es. Lo estamos condenando, lo estamos atando. Y muchas veces escuchas por ahí, así es la oveja negra en mi casa. Estamos atando. Ahí así, al Chucky. Eso. Por eso que tenemos que tener mucho cuidado. ¿Tu boca tiene poder o no? Así es. Entonces, en Marcos 5, del 1 al 20, Jesús nos muestra que habían personas endemoniadas que no podían ser sanadas. Por eso que cuando nosotros, en Efesios 6, 10, 11, 12, dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra legiones, potestades, gobernadores de las tinieblas, dice, ¿cierto? Así es, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le pregunta Jesús a este hombre que estaba endemoniado? Sale una voz y le pregunta, ¿cómo te llamas? Le dice Jesús, y respondió, me llamo Legión. Me llamo Legión, porque somos muchos. Habían tomado la región de Garadena, de los garadenos, ¿no? A esta persona le fue cambiada su identidad. Era un ser humano común y corriente, pero se volvió un endemoniado que rompía las cadenas. Satanás está continuamente haciendo que nos olvidemos de nuestra identidad. Esa es su chamba de él. Somos hijos de Dios, pero un ratito para acá y un ratito para allá. ¿Se da cuenta? Entonces, Satanás continuamente, por eso es que la Escritura dice que él está como león, buscando a quién. Así es. Y esas son las 24 horas. Por eso que este tiempo tiene que ser un tiempo de concentración aquí. Que te olvides de todo. Dejaste a tus hijos en casa, confía. Él los va a cuidar mejor que tú, ¿o no? Eso tengo que tener muy claro. Tengo que tener muy claro. Entonces, Satanás continuamente está haciendo que olvidemos nuestra identidad y de nuestro nombre y que podamos perder de confesar esta fe. Del momento que tú tomas una decisión, le estás diciendo amén a Satanás. Le estás confirmando amén. Yo no estoy llamado a tomar decisiones personales. Yo estoy llamado a ser guiado por Dios, ¿o no? Esa tiene que ser mi decisión. Desde el momento que nosotros creemos que Jesucristo, creemos en Jesucristo, ¿somos cristianos o no? Eso es. Desde el momento que tú entregaste tu vida a Cristo, del momento que tú diste el paso de fe, de confesar Romanos 10, 9 y 10, del momento que el carcelero le pregunta y le dice a Pablo, ¿qué debo hacer para ser salvo? La respuesta fue, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. De ese momento renunciaste al mundo, renunciaste al pecado,
renunciaste a las tinieblas, renunciaste a esa maldición en la cual nos esperaba, que era el infierno. De ese momento, no vivo para el mundo. ¿Qué significa esto? Que somos personas el cual Dios va a cuidar. Del momento que tú renuncias y dices, Señor, yo reconozco que tú, Señor Padre, has sido hoy día rescatado y salvado. Señor, confieso con mi boca, Señor, de ese momento tú dejaste de ser pecador. Así como usted escucha. Ante los ojos de Dios somos justos, ¿cierto o no es cierto? Somos justos. De ese momento, Dios se hace responsable de ti. ¿Qué significa esto? Que Él te va a cuidar, te va a proteger, te va a proveer. ¿Cuánto dicen amén? Eso es. Pero muchas veces estoy dudando. Viene, como dice Mateo capítulo 13, cuando el Señor nos enseña la parábola del sembrador, vienen los problemas, viene la aflicción, vienen las cosas del mundo. Entonces vienen las pruebas. No hay comida, ¿con qué cocino? Entonces viene la desesperación. Y ya no espero en el Señor, sino eso lo hago yo. Entonces de ese momento estoy rompiendo este pacto. Tengo que creer que soy aquella persona que Dios va a cuidar, que va a proteger. Pues a partir de tu confesión, Él se hace responsable de tu vida. Por eso que a los creyentes le llamaron cristianos. Hechos 11:26. Dice, y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se le llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Así es. No es cualquier nombre. No es cualquier nombre. No es cualquier nombre ser un hijo de Dios. ¿Es una gran bendición ser un hijo de Dios o no? Así es. ¿Qué significa ser un hijo de Dios? Que estás apartado del mundo. Eso significa. Pero pastor, ya no puedo ir a ni una fiesta. Pero pastor, ya no puedo tomar. Ya no puedo fumar. Fue lo primero que uno... ¿Por qué? Porque esos fueron las inclinaciones que tuvimos en el mundo, ¿no? Pero cuando tú todavía no estás firme, muchas veces, ¿qué va a pasar? ¿El mundo te va a jalar o no? Así es, ¿no? Es cierto, Dios no te prohíbe que no vayas a una fiesta. Dios no te prohíbe eso. Si tu interés está en la fiesta, Dios sabe que tu interés está en la fiesta. Dios sabe si tu interés está en evangelizar a alguien dentro de la fiesta también. Entonces, ¿cuál debe ser mi mayor interés? ¿Hacer las cosas de Dios o no? Así es. Eso tengo que ponerlo. Eso significa mirar primeramente el interés de mi Padre. Voy a una fiesta, perfecto. Voy a una reunión, perfecto. Celebro un cumpleaños, perfecto. Pero no, ¿con qué motivo? Para poder llevar a cabo la evangelización mundial. Eso es el motivo. Ahora, 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Por causa de esto podemos conectarnos, y cada vez que oramos nos conectamos con el trono celestial, porque fuimos sellados con el Espíritu Santo. Nosotros le pertenecemos a Dios. Efesios 1:13. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Así es. Fuimos sellados. Tú me perteneces, tú eres mío. Eso significa.
¿Se da cuenta? Eso tiene que quedar muy claro para tu vida. Usted ya renunció, ya no más, ya no más. Porque tienes que ponerte a pensar que el mundo te ha robado. Tienes que ponerte a pensar que el mundo te ha engañado. Y que todas, muchas cosas has perdido. No puedes tomar decisiones. Tú. Esa es la razón por la cual podemos conectarnos a Cristo y el Espíritu de Dios está sobre mí. Lucas 4:18, el Espíritu de Dios, el Espíritu del Señor está. Vamos todos a ver, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto que me ha ungido. ¿Para qué? Para dar las buenas nuevas a los pobres. Así es. Eso significa, te ha ungido. ¿Cuándo te ha ungido? Cuando tú renunciaste al mundo. ¿Cuándo te ha ungido? Cuando tú dejaste ya las cosas del mundo. Regresaste nuevamente a Cristo. 1 Juan 5:18, perdón. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. ¿Cuántos dicen amén? Ahí está. Jesús por eso dijo en Mateo 16, verso 18, dice, las puertas del Hades. En Lucas 10:19, hoy doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y ante todo poder del enemigo y nada nos hallará, ¿o no? Así es. Satanás no puede. Escuche bien, Satanás no puede. Usted tiene a Cristo Jesús, usted tiene la autoridad, usted está protegido, está guardado. Por eso que usted tiene que declararse en todo tiempo que usted es vencedor en Cristo Jesús. No mire, no se asuste ante los retos. Eso lo manifestaba hoy día también. Muchos tenemos miedo. Miramos el pasado, no. Por eso que hoy día el mundo, ¿qué hace? Hoy día el mundo convive para ver cómo nos va. Si nos va bien, seguimos. ¿Se da cuenta? No arriesga. ¿Por qué? Porque no está Cristo. Lo que está haciendo es fornicar y está en pecado y por eso tiene miedo. A ver cómo nos va. Va a ir mal, pues. ¿Se da cuenta? Pero cuando uno está seguro, ¿se casa o no se casa? Amén. Así es. Y cuando está Cristo, ¿es un matrimonio para toda la vida o no? ¿Y eso es lo que queremos para nuestra continuidad o no? Amén. Lucas 10:19, he aquí hoy doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, nada dañará. 3 textos bíblicos para que lo tenga ahí. Amén. Para que pueda usted ahí confesarlos, ahí darle ahí. ¿Estás en un estado de sufrimiento y dolor? ¿Dios cuidará y peleará por nosotros o no? Sí. Romanos 8:39 dice, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada, absolutamente nada. Porque hay un compromiso de Él. Regresaste del mundo, ven para acá. Por eso que Dios nos pone la lectura del Hijo Pródigo. ¿Con qué fin? ¿Con qué fin te pone la lectura del Hijo Pródigo? ¿Solamente para que sea un cuento? No, es tu vida, es mi vida recalcada ahí, está escrita ese pasaje. Es tu vida. Te fuiste, dejaste el redil, te fuiste por tu cuenta a hacer lo que te dio la gana. Fracasaste, perdiste todo, inmundo y sucio, pero ¿qué haces? Das media vuelta y regresas nuevamente. ¿Y el Padre te recibe tal cual o no? Así es.
No importa, maloliente, cochino, pestilente, sucio, no importa. Pero así te abraza o no. Porque eres hijo o no. Pero muchas veces decimos, Señor Padre, recíbeme, aunque sea como sirviente. No. No eres sirviente, eres hijo. Eres hijo. Por eso que nada nos podrá separar del amor de Dios. Daniel, al cual le cambiaron el nombre, nunca lo llamaron así. Aun cuando los malvados, los sátrapas y gobernadores atentaron contra él, no pudieron. Así es. ¿Quién estaba con él? Dios, así es. No pudieron. Tenía tanta sabiduría, y apunte ese texto bíblico, Daniel 6:3. Apúntelo para que lo lea después. Él tenía un espíritu superior. Así es. Él tenía un espíritu superior. ¿Usted es un hijo de Dios o no? ¿Tiene un espíritu superior? Amén. ¿No? Entonces, no pudieron contra él. Daniel siempre fue Daniel. Dios es mi juez, Dios me cuidará de mi vida. Ahora, ¿cuál es tu nombre? Por medio de Jesucristo, nosotros somos nuevas criaturas o no. Así es. A través de Cristo somos nuevas criaturas y somos pueblo del pacto. Esa es nuestra identidad. ¿No? Esa es nuestra identidad. Somos hijos de Dios. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas. No, mire a su costado, por favor. Las cosas viejas pasaron, he aquí. ¿Y a qué se refiere de cosas viejas? A tu pasado, por favor. Eso es. No te encasilles en tu pasado. Tu pasado ya fue. No puedes retroceder. No puedes decir, es que yo todavía tengo miedo. Es que a mí me cuesta hablar. No puedes decir eso. Eres nueva criatura. Es que a mí me cuesta congregar todavía. Entonces no has nacido de nuevo. Si tú has nacido de nuevo, estás bajo una autoridad. Has renunciado al mundo porque Dios quiere acogerte. Quiere llevarte a lo alto, ¿no? Sí, y yo tengo que creer. Soy nueva criatura. Y eso no lo promulga cualquier hombre. Eso lo ha promulgado, lo ha dado como mandato el Señor que está en los cielos. Amén. Este nuevo nombre en sí es ser hijo de Dios y pertenecer al pueblo del pacto. Hay muchas personas que cambian este nombre viviendo en este mundo. Muchos se olvidan de su identidad. Por eso siempre son engañados por Satanás. Llega un momento de pruebas, ¿no? Por eso que tenemos que tener muy claro Mateo 7:24. Vendrán tormentas, vendrán sequías, vendrán ríos que golpearán contra aquella casa, pero esa casa no caerá. ¿Por qué? Está puesta sobre la roca. Fue construida, ya estás en el fundamento, ¿de acuerdo? Entonces, muchos se olvidan de esta identidad y siempre son engañados por Satanás. Él nos ataca para hacernos olvidar de esta identidad. El deseo de Dios es que siempre podamos proponer en su corazón. Así es, ¿no? Ya cuando tú estás en Cristo, ya la carne ya no te puede vencer, porque hay una lucha diaria. Por lo tanto, si tú estás en Cristo, tienes que proponer en tu corazón simplemente la bendición de la identidad de ser hijo de Dios, el valor de la salvación, a no negociar esta identidad, que cuando tengas esta seguridad de las tinieblas serán quebrantadas en cada lugar a donde tú vayas, ahí se proclamará la soberanía de Dios. Así es. Pero lo tienes claro quién eres tú. No estás llamado a negociar. Daniel no negoció nada, simplemente Daniel. Concluimos aquí. Como discípulo,
proponga en tu corazón la voluntad de Dios y el plan de Dios. En el mundo, la época nos está tentando para que olvidemos nuestra identidad. El mundo nos atrae, ¿no? Nos llama. Pero nosotros tenemos que tener una posición firme. José fue tentado. Todo le iba de maravilla, le iba bien, todo. Pero esa mujer, como dice el pastor, vino la loca de la mujer de Potifar. ¿No? Lo arranchó la camisa y así es. ¿Qué hizo José? Si lo tenía todo. Ahora, la pregunta es, ¿quién mandó a esa mujer? A tentarlo. Satanás. Así es. Vamos a ver, vamos a evaluar a este José a ver si es cierto lo que está pasando. Así es. Siempre Satanás va a tener de meter la cola. A Dios le dijo, mira, este Job te adora, este Job te alaba, este Job te exalta, este Job te revienta cohetes. Claro, ¿cómo no te va a reventar cohetes si le has dado todo? Satanás no se fijó si Job era justo o bueno. Eso no miró eso. Lo que miró Satanás es que le has dado todo, pues. Vas a ver, quítale todo. Vas a ver cómo va a dejar de adorarte. El mundo nos está tentando para que olvidemos nuestra identidad. Por eso que tú no puedes declinar. Aún Jesús también fue tentado. Pregúntate por favor. ¿No serás tentado tú también? ¿No será tentado el que te habla también? Por supuesto que sí. Jesús fue probado. Pero ¿quién lo llevó a Jesús al desierto? El mismo Espíritu lo llevó al desierto. Mateo capítulo 4, para esta tarde, léalo. Dice, el Espíritu lleva a Jesús al desierto para que tenga un encuentro con Satanás. Si verdaderamente tú me adoras, mira, todas las riquezas que tengo aquí que a mí me han sido dadas. Si tú te postras, si tú dejas de adorar a Dios. Así es. El mundo te está tentando. Nosotros somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Hay cosas que están entre paréntesis o están envueltas en papel de regalo. Y siempre hago este ejemplo. Para los que ya me conocen ya lo saben muchas veces. Justo cae el día del cumpleaños de tu mamá, el día domingo. Y tus hermanas y tus hermanos quieren preparar lo mejor para la mamá. Yo te pregunto hoy día, no me respondan ni levanta la mano, por favor. ¿A quién tienes que darle la primera honra? ¿A tu madre o a Dios? ¿Se da cuenta? Y quieras o no, ahí hay una tentación o no. ¿Hay una prueba? Sí. ¿A quién adoras más? No responda. Simplemente medite. Muchas veces somos probados así. Parece bonito. Y muchas veces nos metemos a cabeza. No, ya el pastor va a comprender. Hombre, yo mi mamá. Dios también te va a entender seguro. Claro. ¿O acaso Dios no te dijo, amarás a Dios sobre todas las cosas? ¿Acaso Dios no te dijo en Marcos 8:34 no te dijo, todo aquel que dé su vida por mí y por el Evangelio se salvará? Pero todo aquel que
que se ame a sí mismo, que se cuide a sí mismo, ¿se perderá o no? Eso no lo dijo. Por eso que tenemos que tener discernimiento. Piense. Somos creación hecha, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Daniel, aún viviendo en cautiverio, quebrantó las tinieblas en el nombre del Señor. Así es. Tenía poder, tenía autoridad. Daniel pasó por 4 gobiernos. Y los 4 gobiernos, Ciro, Darío, Nabucodonosor, Belsasar, los 4 le reconocieron a Daniel, reconocieron al Dios de Daniel. Ese fue el trabajo de Daniel ahí en Nabucodonosor, ahí en Babilonia, perdón. Dar a conocer a su Dios. En otras palabras, que ellos se conviertan a ti y tú no a ellos. Eso significa. Yo no me hice a los babilonios, ellos hicieron a mi Dios. Eso lo tiene que hacer. No te puedes dar por vencido. Recuerda, ¿Cristo ha vencido o no? Cierra tus ojitos ahí. Vamos a orar con estos títulos de oración. Cierra tus ojos ahí. Señor, te damos las gracias que a través de tu palabra se solucione el problema de la idolatría en esta tierra. Úsame, Señor, para tus propósitos. Que pueda reconocer cada día el gran valor de esta identidad de ser un hijo de Dios. Que pueda ser aquel que recibe la guía del Espíritu Santo en el campo, no importando la situación, y que a través de la oración pueda mostrar al Dios absoluto que vive en mí. Quiero darte las gracias, Señor. Gracias por este mensaje, que se enraíce, se grave. Que en todo momento, Señor, sea ese discípulo absoluto que va al campo, Señor Padre, con un solo mensaje. Que en todo tiempo mire lo espiritual y no sea engañado por el hombre. Te doy las gracias, amado Dios, en el nombre de Jesús, que es el Cristo, y todos decimos amén, amén. Vamos a adorarle. Ahí sentaditos.